Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 71 de La Noche y sus historias. Les traemos el día de hoy algunos relatos bastante interesantes que esperemos sean de su agrado. Pero antes de comenzar queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de su habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia la comparte Alexander Osco. Buenas noches. Llevo días enteros tratando de sobrellevar este pesar. A veces trato de negar rotundamente lo que sucedió, pero hasta la fecha de hoy sigo con esa tortura e incógnita de qué era eso. Verán, hace como unos 8 meses trabajé de guardia en una empresa de cuidado de camiones. Déjenme explicarles cuál era mi función. Nosotros, que éramos 8 guardias, custodiábamos un lugar de 1 kilómetro cuadrado, donde descansaban varios camiones. Obviamente el lugar estaba amurallado y solo tenía 2 salidas, una que daba a la avenida y otra a una calle posterior, cerca de un río. 3 de los guardias estábamos en la entrada principal, 2 en la entrada que daba hacia el río, y los otros 3 rondábamos dentro del recinto vigilando que nadie estuviese ahí, tratando de robar algo. Verán, era mi primera vez como guardia, y los primeros meses me pusieron en la entrada principal para que me acostumbrara y viera mi función. Esos días pasaron sin novedad. Solo algún altercado con algún dueño, pero de ahí no pasó a más. Debo también recalcar que mi turno era en la noche. Empezaba eso de las 10 de la mañana y salía a las 6 de la madrugada todavía. En el transcurso de los meses me cambiaron de lugar. Ahora andaba dentro del recinto junto a otros 2 compañeros, vigilando el lugar. Durante los 2 meses que hice guardia en este sitio, noté varias cosas muy raras que me descolocaron. Mientras hacía mi recorrido habitual, dentro del lugar escuchaba susurros, risas, pasos. Sentía como alguien caminaba detrás de mí, pero siempre que volteaba, no había nadie. Veía siluetas correr y trepar los muros. La verdad, con la oscuridad no se veía muy bien, y la poca iluminación tampoco ayudaba mucho. Pensé que tal vez eran tipos que entraban para robar algo, y que al sentir que estábamos cerca, corrían y saltaban el muro para escapar del lugar. Esto que pasaba le comenté a mis compañeros de trabajo. Estos no se impresionaron, puesto que ellos también pasaban todo lo que yo estaba narrando. A ellos igual se les hacía raro, y hasta a veces les helaba la sangre, pero que poco a poco se habían ido acostumbrando. Ellos me contaron varias historias espeluznantes, que tal vez en otro momento les cuente. Pero en sí sus historias me llenaron de mucho miedo. Una en particular, de unos hombres, o no sé si se les pueda llamar así. Ellos mencionaban que estos eran flacos y altos, y caminaban de una forma extraña, emitiendo sonidos de lamento, o simplemente te seguían en silencio. Estos no tenían vestimenta. La verdad sí les creí, pero pensé que ellos estaban exagerando. En fin, pasaron los 2 meses y me cambiaron de un puesto otra vez. Ahora me tocaba estar en la puerta que daba al río, y fue ahí donde casi enloquecí. Verán, entré un miércoles en ese puesto. Recuerdo muy bien ese día porque era el cumpleaños de uno de los muchachos, justo el de mi compañero que iba junto a mí en la puerta trasera. Bueno, todo iba normal aquel día. Eran como las 10 y a mi compañero lo llamaron de la puerta central, que eran muy amigos suyos y querían festejarle su cumpleaños, por lo que él me pidió de favor que si lo cubría por un par de horas, mientras él iba al otro puesto. Yo obviamente acepté, pues entendía su necesidad de estar con sus compañeros. Bueno, él estaba por marcharse, pero antes de hacerlo,
Me dijo que nunca, por más ruegos que escuchara, abriera la puerta. Dicho esto, se marchó. Verán, la puerta trasera era un espacio de unos 9 metros de ancho, con una puerta corrediza de 3.5 metros de alto, y a un costado estaba la garita o el puesto de vigilancia, como quieran llamarlo. Obviamente estaba dentro de los muros, y teníamos cámaras en la parte posterior para ver qué sucedía afuera. La verdad, poco o nada ocurrió los primeros 30 minutos que estuve ahí, pero como a eso de las 11, alguien empezó a tocar con fuerza la puerta. Me fijé por las cámaras, pero no había nadie. Eso me sorprendió mucho porque la puerta de rato en rato comenzaba a sonar, como si alguien tratase de entrar. Yo me levanté y supuse que sería el viento, pero al salir de la garita para comprobar si se trataba de eso, me llevé la sorpresa de que no había ninguna brisa. Eso verdaderamente me asustó y volví rápidamente a la garita. No sabía si informar el hecho por la radio a mis compañeros, debido a que en las cámaras no había absolutamente nadie. Traté de calmarme y encontrar una explicación lógica, pero al ver que la situación se calmó y que todo estaba tranquilo, yo igual lo hice. Pero horas más tarde, como a la 1, vi que mi compañero no regresaba aún, así que llamé por la radio para ver qué pasaba. Mi sorpresa fue grande cuando escuché a mi jefe que mi compañero se había marchado, que éste le había dado el permiso por su cumpleaños. Debido a esto me quedé solo en el puesto y nuevamente escuché que tocaban la puerta, pero esta vez más suave. Volví mi cabeza para ver las cámaras y nuevamente no había absolutamente nadie. Eso me asustó mucho, así que salí nuevamente de la garita y me aproximé a la puerta para tratar de ver por la rendija, para ver si alguien me estaba jugando una broma. Pero al hacerlo no había nadie, por más que revisé de costado a costado. Así que me dispuse a entrar a la garita cuando escuché las palabras: "Ábreme", como un susurro. Y no solo fue una vez, sino unas 3 veces más. Y en una de esas dijo: "Por favor, ábreme, tengo frío". Incrédulo de lo que había oído, me fui rápidamente a revisar las cámaras y nuevamente no había nadie. Yo ya estaba muy asustado sin saber qué hacer, y fue peor cuando nuevamente tocaron la puerta, diciendo que la abriera. Pero por más que miraba no había nadie afuera. Nuevamente me armé de valor y salí de la garita y revisé nuevamente la puerta. Antes de acercarme vi sombras que se proyectaban desde fuera. Pareciera como si alguien estuviese ahí. Así que con miedo comencé a alejarme poco a poco y me bajé al piso para tratar de ver si realmente se vería la silueta de alguien en la parte de afuera. Pero al hacerlo vi pies descalzos, muy blanquecinos, que andaban de un lugar a otro, como deambulando, para luego acercarse a la puerta y golpearla con esa voz tenebrosa que me pedía que la abriera. Así que con miedo corrí a la garita y pedí ayuda a la central. Mientras lo hacía, dirigí la mirada hacia las cámaras y ahí lo vi. Esa figura no era un hombre aunque se le pareciera, un ser muy delgado y desnudo, algo encorvado. No tenía cabello y su cabeza tenía una extraña forma. Su manera de caminar no era la de un ser humano. Y mientras lo miraba, cómo deambulaba por la puerta para luego marcharse al río, mi cuerpo se empezó a quedar petrificado y no pude hacer más, hasta que llegaron mis compañeros para hacerme entrar en razón. Desde ese día, ya no he vuelto a ser el mismo. Sigue en mi mente atormentándome esa extraña figura que ni siquiera sé lo que pudo ser. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia se titula El niño encadenado. Cuando tenía 12 años mis padres estaban divorciando y para que yo no me viera afectado, decidieron enviarme a la casa de mis abuelos,
un lugar apartado de la ciudad. Prácticamente era un rancho o algo así. Cuando llegué, mi abuelo me recibió con un abrazo y mi abuela con un plato de comida. Decía que estaba muy delgado. Todo iba muy bien hasta que me tocó dormir en una habitación donde las tablas crujían y sentía ruidos en el techo. Muchas veces observé a un niño encadenado en el rincón de la habitación. Sentía miedo, pero nunca le dije a mis abuelos. En una ocasión más desperté a medianoche y el niño estaba sentado en mi cama. Todavía recuerdo su rostro pálido, sin ojos y sin ninguna expresión. Tenía unas cadenas en sus manos, las cuales él trataba de soltar. Era de noche y grité fuertemente. Mis abuelos llegaron y traté de explicar lo que había visto esa noche, pero mi abuela no me dejó hablar. Solo me abrazó fuerte y cantó una canción que me hizo entrar en sueño. A la mañana siguiente mis padres estaban listos para llevarme de vuelta a la casa. Todo terminado. Cuando subí el coche miré hacia atrás y en la ventana de la sala estaba el niño. Lloré, pero mi madre me dijo que era de tristeza. Mis abuelos murieron cuando cumplí 18 años y me heredaron su casa. Cuando estaba reconstruyendo algunas partes de ella, me topé con un cadáver que estaba encadenado en un pozo debajo de la habitación donde yo dormía. Decidí preguntar, pero nadie dio una explicación. Solo se quedaron callados. Aún sigo buscando respuesta a lo que viví en la casa de mis abuelos. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.